todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes un video dedicado a todo lo que debemos conocer acerca de la insulinoterapia. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos, y también puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Bueno, entonces comencemos a hablar de las generalidades de la insulinoterapia. Pues lo primero que tenemos que responder es ¿qué es la insulina? La insulina no es más que una hormona que es anabólica, que se produce y que se secreta en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Y para qué sirve? Realmente sirve para que las células puedan disponer de la glucosa necesaria para, a través del proceso de la respiración celular, obtener ATP. Entonces, para entender los efectos de la insulina, pues hay que hablarlo según cada tipo de macromolécula, ¿no es cierto? Entonces, pues están los carbohidratos, están los lípidos y están las proteínas. Entonces, para entender más fácilmente cómo funciona la insulina, la idea es que veamos un poco, de acuerdo a la alimentación y de acuerdo al estado de hambre o de si la persona ya comió, pues cómo es que actúa esta hormona que pues termina siendo anabólica. Entonces, vamos a partir de un esquema, un dibujo que representa el hígado, que representa el estómago, que representa el páncreas y que representa el duodeno. Entonces, vamos a imaginar una persona que tiene hambre y que por lo tanto va a comer. Al comer, pues toda esta comida ingresará a través del tubo digestivo, ¿cierto? Y a través del tubo digestivo alcanzará el duodeno, ¿correcto? Ahora, una vez alcanza ese duodeno, pues todo el alimento en su camino irá siendo degradado por enzimas que harán que cada vez las moléculas sean más pequeñas hasta llegar a su unidad básica, que puede ser o ser un azúcar, o ser un aminoácido, o ser una grasa, ¿de acuerdo? Y particularmente las azúcares, por ejemplo la glucosa, ingresarán a través de esta circulación, que es la circulación portal, y se dirigirán hacia el hígado. ¿De acuerdo? El hígado funcionará como un centro coordinador de glucosa. Una vez ingresa se convierte en glucosa 6-fosfato y a partir del hígado será dirigido a diferentes tejidos periféricos, entre los cuales pues podremos encontrar al músculo y al tejido adiposo. No son los únicos. Obviamente va a ir a todos los tejidos del cuerpo, cerebro, riñón, corazón, pulmón, todos los que ustedes quieran, pero estos dos son muy importantes, ya vamos a ver por qué. El punto es que además esa glucosa no solo va a ir hacia el hígado, sino que también va a ingresar al páncreas. Y una vez ingresa al páncreas, que pues lo tenemos por acá, se va a estimular la secreción de una hormona que se llama la insulina. La entrada de la glucosa a las células pancreáticas, a los islotes de Langerhans, va a hacer que se libere la insulina hacia la circulación sistémica. Esa insulina va a favorecer que en tejidos como el músculo y como el tejido adiposo se externalice un transportador que es el GLUT4. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo de cualquiera de estas dos células, como lo pueden ser el tejido adiposo o el tejido muscular, y cómo la insulina, al unirse a su receptor, va a generar que se externalice un canal, que es el canal GLUT4. ¿Listo? Ese canal GLUT4 es importante porque es el que va a permitir el ingreso de la glucosa hacia los tejidos, sobre todo en el músculo y en el tejido adiposo. Entonces, en estos tejidos la glucosa logra entrar gracias a la insulina. Y una vez la glucosa ha entrado hacia estas células, pues estando en un estado de hambre, lo primero que pues vamos a hacer con esa glucosa es utilizarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué fenómeno va a ocurrir inicialmente? Pues la glucólisis, ¿cierto? Entonces, glucólisis con el objetivo de, a partir de este mecanismo, entrar a la respiración celular y poder obtener ATP. ¿Listo? Ese es el primer momento. Ahora, en la medida que la persona obtiene las cantidades de ATP necesarias para satisfacer pues, la energía que requiere, posteriormente, cuando ya se ha satisfecho esa cantidad de ATP necesaria, la insulina va a favorecer un segundo proceso que va a llamarse la glucogénesis, ¿cierto? Entonces, la glucogénesis puede ocurrir en dos tejidos, en el músculo y en el hígado.
¿Listo? Entonces esa glucogénesis comienza a ocurrir en tejido muscular y en tejido hepático. Luego la insulina es una hormona anabólica porque favorece que la glucosa se acumule en forma de glucógeno para hacer una reserva a futuro y que más adelante, si uno se queda sin comer, pues tenga forma de romper ese glucógeno y obtener moléculas de glucosa. Entonces estos son los dos procesos del metabolismo de carbohidratos que favorece la insulina y por lo tanto va a inhibir los procesos que son contrarios. ¿Que cuáles son los procesos contrarios? Pues el proceso contrario de la glucólisis es la gluconeogénesis y el proceso contrario de la glucogénesis es la glucogenólisis. Entonces estos procesos se van a ver inhibidos por la insulina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo de los lípidos? Pues es una hormona anabólica, entonces al ser una hormona anabólica va a favorecer que no solo la glucosa sea guardada en forma de glucógeno, sino que se desvía a otras vías que favorezcan la formación de lípidos. Entonces esto va a estimular la lipogénesis. ¿Listo? La lipogénesis va a estar estimulada por la insulina, que es anabólica, mientras que procesos como la lipólisis van a estar disminuidos y lo mismo pasa con las proteínas. Entonces va a estimularse toda la síntesis de proteínas va a verse estimulada y va a verse inhibida la proteólisis, que en estados catabólicos pues estaría estimulada. Entonces básicamente esas son las funciones que tiene la insulina. Entonces todo esto lo resumimos en esta gráfica de acá, que se aumenta y que se disminuye. Es exactamente lo que acabamos de hablar. Y en estas imágenes pues ya se ve mucho mejor representado con las cascadas de señalización, cómo la insulina estimula la glucólisis en tejidos periféricos, cómo la insulina estimula la glucogénesis y cómo la insulina estimula la expresión del canal GLUT4 para que el GLUT4 deje entrar a la glucosa para que la glucólisis ocurra en los tejidos periféricos. Ahora, si no entendimos bien esta parte de metabolismo, puedes remitirte a los videos que tenemos de metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas aquí en el canal, donde profundizamos toda la bioquímica que está detrás de esto. Pero si ya tenemos por lo menos someramente una idea de esto, de las funciones de la insulina, entonces aquí valdría la pena preguntarse, ¿quién podría llegar a necesitar terapia con insulina? Entonces, pues las personas que tienen o diabetes mellitus tipo 1 o las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que a grosso modo los pacientes diabéticos mellitus tipo 1 tienen un defecto en la producción de insulina. Tienen un fallo de la célula beta donde no pueden producir la insulina correctamente. Mientras que los diabéticos tipo 2 realmente su problema inicialmente es de resistencia de los tejidos periféricos a la insulina. Pero más adelante, en la fase avanzada de la enfermedad, puede desarrollarse también el fallo de célula beta y por lo tanto van a requerir también aporte de insulina. Hay otras condiciones como la insuficiencia pancreática exocrina con diabetes secundaria, la diabetes gestacional o inclusive la emergencia hipercalémica donde la insulina sirve como terapia, en donde también podemos llegar a necesitar la insulina. Pero nos vamos a dedicar especialmente a estos dos primeros. Entonces, la insulina, ¿qué vías de administración tiene? ¿Cómo yo se la puedo dar a una persona? Puedo dársela subcutánea, que es lo más común, y esa administración subcutánea puede ser o inyectada o puede ser por infusión. ¿Listo? Entonces la inyectada puede ser a través de plumas desechables precargadas o de plumas reutilizables con cartuchos desechables. Y también tenemos la forma de administración con viales, que era algo que se usaba antiguamente. El uso de viales de insulina con jeringas pues es menos costoso que el uso de las plumas. Y estas jeringas digamos que hay de varios, tamaños. Entonces las tenemos de 0.3 o de 0.5 que vendría siendo dosis baja, pero también las tenemos hasta de 1 mililitro disponibles. Esto pues, ¿qué significa? Entre mayor sea el tamaño, pues va a tener la capacidad de guardar más unidades de insulina. ¿Listo? Lo mejor es que sean pequeñas, entre menos tamaños puedan guardar, pues más segura va a ser la dosis que estoy administrando. Y en cuanto a la administración por infusión, hace referencia a la tecnología en diabetes que hoy en día cada vez coge más fuerza a través de las bombas de insulina. También podemos tener la insulina administrada de forma intravenosa, que se usa
especialmente a nivel hospitalario, y esto ocurre sobre todo en situaciones de crisis hiperglicémica, como la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglicémico. En esas situaciones, pues lo que hacemos es poner una infusión de insulina para sacar a la persona de la crisis. También ha salido pues últimamente otra vía de administración que es la inhalada con el Afresa, ¿cierto? Entonces el Afresa es una insulina de acción rápida que es inhalada, pues realmente viene en polvo y se administra mediante un nebulizador que va directamente a los pulmones. Es una insulina que pues realmente debe usarse no sola, sino acompañada de insulinas subcutáneas y pues adicionalmente ha mostrado bastantes eventos adversos, especialmente correlacionados con hipoglicemia en un alto porcentaje de los casos, y está contraindicado por supuesto en pacientes que tengan enfermedades pulmonares, sobre todo EPOC. ¿Listo? Esas serían entonces las vías de administración. Vamos ahora a cuáles son las preparaciones que existen, cuáles son las insulinas que hay. Entonces las preparaciones de insulina pueden dividirse entre si son humanas o si son modificadas o también conocidas como análogos de la insulina. Las insulinas humanas pues fueron las primeras que salieron al mercado y esas insulinas humanas hay pues de dos tipos, aquellas que tienen una acción relativamente larga, que aquí llamamos intermedia o basal, que es la NPH, y las que tienen una acción corta, como la regular, que vendría siendo pues la prandial. Y en cuanto a los análogos de la insulina, pues esto hace referencia a insulinas humanas que fueron modificadas genéticamente para buscar un efecto más fisiológico. Entonces, pues vamos a tener aquellas que tienen una acción ultracorta, que vendrían siendo prandiales, y aquellas que tienen una acción larga, que vendrían siendo las basales. Entonces, en acción ultracorta encontramos a lispro, aspar y glulicina, y en acción larga encontramos a glargina, detemir y degludec. A su vez, esas glarginas, inclusive de Gludec, tienen diferentes formas de presentación. Entonces, por ejemplo, está glargina U100 y está glargina U300. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que la concentración de glargina U100 es de 100 unidades por mililitro, mientras que la de glargina U300 es de 300 unidades por mililitro. Entonces, pues digamos que ya más adelante estaremos hablando acerca de qué beneficios otorga una frente a la otra, pero se usan muy comúnmente ambas formas de presentación. Ahora, ¿qué significa ese término de basal y prandial? Entonces, insulina basal pues hace referencia a aquella insulina que me va a permitir suprimir la producción de glucosa hepática y que va a mantener la glicemia casi normal en ayunas. Entonces, esta la administramos realmente una o dos veces al día porque su efecto es de bastante tiempo, dura bastantes horas activa ejerciendo su efecto, pero no significa que yo solo pueda obtener un efecto de insulina basal solo con las de larga acción. Podría también hacerlo con insulinas de corta acción, como ocurre en la bomba de insulina, que es realmente con insulinas de acción rápida. Y el efecto de insulina prandial va a ser aquel que cubra los requisitos adicionales después de que se absorban los alimentos. Esto se logra pues administrando bolos antes de las comidas más importantes, buscando que ese incremento adicional que generan estas comidas sea controlado por estas insulinas de acción normalmente corta o ultracorta. Entonces arranquemos hablando de las insulinas humanas. Dentro de las insulinas humanas, la que tiene el efecto prandial es la regular. La regular posee la misma secuencia de aminoácidos que la insulina humana endógena. El inicio de su acción va a tardar alrededor de 30 minutos. Esto representa pues obviamente un retraso en la absorción y a la hora de comer dificulta la adherencia en los pacientes porque pues tienen que esperar media hora para poder comer. El pico va a ser en 1.5 a 3.5 horas y su tiempo de acción puede durar hasta 8 horas, lo que realmente tiende a exceder la duración del aumento postprandial de la glucosa y puede favorecer entonces las hipoglicemias. Fue la primera que tuvimos y pues fue con lo que se arrancó, pero hoy en día trata de no utilizarse tanto por estas limitaciones. Sí se usa intravenosamente, especialmente en el contexto de la crisis hiperglicémica, que era pues lo que hablábamos de cuando se utilizaba esa vía de administración. Y aquí la tenemos, esta es la insulina regular.
Vamos ahora con la insulina humana que tiene un efecto basal, que es la NPH. Entonces la NPH no es más que una suspensión cristalizada de esa insulina humana con protamina y con zinc, que lo que hacen esas dos sustancias pues es dificultar un poco más su absorción, permitiendo que el tiempo de acción sea mayor. Entonces el inicio de su acción va a aparecer más o menos a las 4.4 horas, el pico va a ser 4 a 6 horas después de la administración y el tiempo de acción puede durar alrededor de 12 horas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dificulta su absorción? Porque se forman ciertos dímeros y monómeros, porque se forman ciertos hexámeros que son difíciles de absorber, entonces provocan un retraso en el aumento de las concentraciones de esa insulina. Ahora, puede combinarse con la insulina regular en una sola jeringa para inyección. Vamos ahora con las insulinas análogas. Entonces ya hablamos de las humanas, ahora hablemos qué pasó más adelante. Entonces comenzaron a hacerse modificaciones de la insulina humana buscando hacer perfiles más fisiológicos y con ello poder reducir el riesgo de hipoglicemia. Entonces a través de la tecnología de ADN recombinante, pues lo que se lograba era modificar esa insulina y hacer nuevas moléculas que fueran más fisiológicas. Entonces tenemos las de acción ultracorta que van a venir siendo las prandiales, que son lispro, aspar y glulicina, y van a ser mucho más rápidas que la insulina regular. Y tenemos las de acción larga, que son detemir, glargina y degludec, que son más largas que la insulina NPH. Entonces, pues van a tener un mejor efecto como insulina basal. Y a su vez, pues van a tener un menor efecto de hipoglicemia nocturna y menor hipoglicemia sintomática, especialmente en los pacientes con diabetes tipo 1. Ya vamos a ir hablando una por una qué modificaciones genéticas se hacen y qué cambios de aminoácidos son los que nos generan pues estos efectos. Entonces arranquemos hablando de las insulinas de acción rápida que son análogos, entonces pues vendrían siendo las prandiales, ¿no? Entonces las modificaciones que se le hacen a este tipo de insulinas evitan que se retrase la absorción y eso hace que el inicio de acción sea mucho más rápido. Entonces no se forman esos hexámeros que impiden que se absorba rápidamente, sino que de una vez va entrando. Entonces el inicio de acción es de 15 a 30 minutos, el pico es de 1 a 3 horas y el tiempo de acción es 4 a 6 horas. Habíamos dicho que son aspart, lispro y glulicina. Entonces, aspar sustituye una prolina por un aspartato en la posición B28 de la insulina regular y con eso logra deshacerse de esa formación de hexámeros. Lispro lo hace a partir de la sustitución de una lisina y una prolina en las posiciones B29 de la insulina regular. Glulicina lo logra a partir de la sustitución de lisina y glutamato en B3 y B29 de la insulina regular. Y de esta forma, pues las modificaciones permiten que su absorción sea más rápida. Aquí tenemos los ejemplos de cada uno de estas insulinas. Hay unas formas de presentación como U200 de Lispro o U200 Lispro AABC que son útiles particularmente en pacientes con altas dosis prandiales y mejoran el control en pacientes con diabetes tipo 2, pero no es muy típico encontrarlas en la práctica clínica. Ahora, respecto a los análogos de la insulina que tienen un efecto basal, pues ahí encontramos a glargina, detemir y degludec. Entonces comencemos hablando de la glargina. La glargina se logra a partir de la sustitución de la glicina por asparagina en A21 y la adición de dos argininas en el extremo amino de la cadena beta de insulina humana. Y esto lo que hace es que se formen ahora más hexámeros, porque lo que yo quiero es que se retrase más la absorción y de esta manera prolongue el tiempo de su acción. Entonces la U100, que es Lantus, que es este que vemos aquí, su inicio de acción es a las 12 horas, no tiene un pico y el tiempo de acción dura de 20 a 24 horas. Esto hace que presente menos hipoglicemias nocturnas que la NPH. U300, que es la otra forma de presentación, que es Toujeo, el inicio de acción es a las 19 horas, no tiene pico y su tiempo de acción es de más de 24 horas. Entonces tiene un efecto hipoglucemiante menor que la U100, es mucho más estable y también tiene un menor riesgo de hipoglicemia nocturna. Entonces pues realmente se ha visto que ambas reducen la glicada súper bien y pues que Toujeo tiene menor riesgo de hipoglicemia, tanto en comparación con la glargina U100 como con NPH. Entonces, esa sería en cuanto a la glargina. Vamos ahora con detemir. Entonces, en cuanto a detemir, que pues es el mismo levemir, se logra a partir de la adición de un ácido graso lateral que se une a la albúmina y de esta forma prolonga su acción. El inicio va a ser de 5 a 7 horas, el pico va a ser de 3 a 9 horas y el tiempo de acción va a ser de 6 a 24 horas.
Es menos potente que la insulina humana, suele requerir una administración de 2 veces al día y entre más altas son las dosis se asocia a una mayor duración de la acción. Y por último tenemos a degludec. Entonces degludec se logra a partir de la eliminación de un aminoácido treonina en la posición B30 y la adición de un ácido graso a la lisina posicionada en B29, lo cual retrasa su absorción. Entonces esta también va a tener un tiempo de acción de más de 24 horas, no tiene pico y el inicio de su acción aparece a las 25 horas. De forma interesante, pues puede mezclarse con insulinas de acción rápida y hay una forma de presentación U200 que en pacientes que requieran altas dosis, pues puede ser útil porque requiere menos cantidad de volumen para administrar altas cantidades de insulina. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué futuras direcciones vienen en camino? Pues hay, por ejemplo, una insulina que se llama icodec, que tiene una acción ultra prolongada con una vida media alrededor de una semana y que los estudios, o bueno, este estudio particularmente mostró que tiene una reducción de la hemoglobina glicada similar a las otras insulinas de larga acción y no tuvo más hipoglicemias respecto a la glargina U100 particularmente, que fue contra quien se comparó. Entonces aquí podemos ver pues cómo es prometedor, sobre todo en términos de adherencia, ya, dado que pues la vida media es de una semana. Así que pues ya entendiendo esto, esta gráfica nos trata de resumir todas las preparaciones de insulina que existen, ya sean insulina humana o sean análogos de la insulina, y si son pues basales o si son prandiales, y cómo son pues su inicio de acción, pico efectivo, tiempo de acción, toda su farmacocinética. Este esquema también nos muestra, representado de una forma muy bonita, cómo las ultra rápidas, que son aspar, lispro, glulicina, tienen sus picos y tienen un tiempo de acción corto, mientras que las de larga acción, como glargina U300, degludec, glargina U100, pues permanecen durante todo el día, generando un efecto sin pico que pues, va a servir particularmente para un efecto basal, ¿cierto? Entonces, esto básicamente se ve representado en esta imagen. La idea pues de la basal es suprimir esa gluconeogénesis hepática y mantener un estado basal de glicemia normal, ¿cierto? Pero entonces en los momentos donde hay alimentación en el día, el desayuno, el almuerzo, la cena, pues van a haber unos picos de glicemia que deben ser controlados y eso se logra a partir de las insulinas de corta acción, que son las prandiales. Entonces ya sabemos, glulicina, lispro y aspart. Entonces con eso logramos controlar a nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la eficacia de la insulina? Entonces, pues por supuesto, el sitio de inyección. Entonces, los sitios de inyección recomendados son o en el abdomen, o en las piernas, en los glúteos o en los brazos. Datos curiosos que debemos conocer en cuanto a la pared abdominal, particularmente se prefiere cuando utilicemos insulinas que se demoren en absorber, como por ejemplo la regular, ¿cierto? Porque la pared abdominal particularmente tiene una rápida absorción, entonces tratamos de contrarrestar ese efecto. En cuanto a los brazos, tienen una absorción rápida cuando hay aumento del flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en una situación de ejercicio, pues la absorción de insulinas de acción rápida va a aumentar cuando se inyecte en una extremidad. Y en cuanto a las piernas o glúteos, la dosis de insulina de acción intermedia antes de la cena, pues lo que buscamos es que se absorba lentamente para que haga su efecto pues durante toda la noche. Entonces se va a preferir la pierna o la nalga porque estos sitios se demoran más en absorber. Ahora, esto aplica realmente es para las insulinas humanas, porque en cuanto a los análogos de la insulina, pues realmente no está influenciado por el lugar de la inyección su absorción, sobre todo en el caso de la insulina basal. ¿Listo? En cuanto a la técnica de inyección, entonces pues vamos a tener el sitio ideal, que el sitio ideal es aquel que esté limpio, que no tenga evidencia de infección o de inflamación, que no tenga evidencia de rupturas de la piel y que no tenga fibrosis o lipodistrofias. Ya en un momento vamos a ver qué es eso. Pero el punto es que si la tiene, pues la idea es rotar el sitio de inyección para que se eviten esas lipodistrofias. Luego tenemos la profundidad de la inyección. Usualmente las agujas son súper pequeñas, pero si la longitud de la aguja es mayor o igual a la distancia del músculo, pues debe insertarse la aguja perpendicularmente con un pliegue cutáneo levantado. Ya vamos a ver cómo, porque la idea es que no sea intramuscular, sino que sea subcutáneo. Y una vez hayamos puesto la inyección, debe mantenerse la aguja en su lugar durante al menos 10 segundos para garantizar una administración completa y evitar que hayan fugas. Entonces aquí podemos ver cómo se administra a través de un esfero
esa insulina. Entonces, recuerden que para subcutánea tenemos los esferos y tenemos las jeringas. En este caso aquí esta enfermera pues nos está mostrando el esfero. Entonces ella va a coger en el abdomen un poco de su panículo adiposo y una vez tiene el pliegue cutáneo levantado, entonces ahí pone perpendicularmente el esfero y comienza a oprimir con el esfero que ya está cargado con las unidades que se desean aplicar, y en el momento en que ya comienza a oprimir pues las unidades se van entregando. Teoría deberíamos dejarlo por lo menos 10 segundos para garantizar la administración completa de la insulina. Ahora, lo importante de esto es lo que hablábamos de la lipodistrofia. Entonces, la lipodistrofia viene siendo un trastorno del tejido graso que se ocasiona porque no se rotan los sitios de inyección. Entonces se endurecen los lugares de inyección y pues eso dificulta o compromete la absorción si yo lo sigo administrando ahí. Entonces la idea es que yo lo vaya rotando por el abdomen. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo funcionan las jeringas. Entonces aquí la enfermera pues está abriendo la jeringa. Y si las jeringas tienen aire, mejor dicho, o sea, ya están de pronto que se jaló un poquito el émbolo, hay que deshacerse de ese aire. Entonces, ahí, ¿qué es lo que uno hace? Pues pone la jeringa en la ampolla de insulina y libera el aire y posteriormente gira la insulina para poder absorber las unidades que desea, ¿cierto? Entonces ahí ella comienza a absorber la cantidad que desea administrarle al paciente. Una vez ha obtenido la cantidad necesaria, toca verificar que no tenga burbujas de aire. Entonces esas burbujas de aire, si las tiene, pues hay que golpear levemente la jeringa para que las burbujas suban, y una vez suban, pues yo vuelvo a meter la jeringa en la ampolla y libero ahí las burbujitas de aire, garantizando que tenga mis cantidades completas. Con un isopañín limpio el abdomen del paciente, no lo vayan a hacer encima de la ropa, y se le administra, otra vez se coge un pliegue cutáneo y se pone como si fuese un esfero y se aplica las unidades de insulina que se indicaron y se dejan por los 5 a 10 segundos para que se entregue toda la insulina. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que se administra la insulina. Ahora, en cuanto a los eventos adversos, digamos que hay una serie de eventos adversos que sí están completamente demostrados que ocurren, como la hipoglicemia o como el aumento de peso, porque recordemos que pues, es una hormona anabólica que a su vez también tiene un efecto como factor de crecimiento. Pero hay otros que se han hipotetizado y realmente la evidencia no los sostiene tanto. Por ejemplo, alguna vez se dijo que la insulina podía generar un riesgo de neoplasia. Realmente esta es una preocupación teórica que aparece porque al hacer modificaciones de la insulina, particularmente con los análogos de la insulina, hay un miedo en que se cambien inadvertidamente otras propiedades. Entonces, por ejemplo, glargina y detemir tienen afinidades más altas por el receptor de factor crecimiento similar a la insulina, que esto en teoría favorecería la actividad mitogénica, luego me daría más riesgo de neoplasia. Bajo el mismo principio, se teoriza que ese aumento de la mitosis, pues también me aumenta el riesgo de complicaciones proliferativas, como la retinopatía diabética. Entonces, hubo alguna vez una revisión retrospectiva de 4 ensayos que mostró que había un aumento de 3 estadios o más en la escala del estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética en aquellos pacientes que tenían glargina respecto a los que usaban NPH. Sin embargo, después salieron ensayos aleatorizados, estudios de cohorte que no respaldaban esta conclusión. Entonces, pues lo cierto es que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación en contra de la glargina, ni por retinopatía ni por riesgo de neoplasia. Lo que sí es cierto es que un efecto adverso conocido es la hipoglicemia y el aumento de peso. ¿Listo? Entonces, unas pocas palabras acerca de la insulinoterapia en diabetes mellitus tipo 1, porque realmente esto lo abordaremos más en nuestro video dedicado a diabetes mellitus tipo 1. Es el pilar de tratamiento sin lugar a duda, porque sabemos que en esta enfermedad falta literalmente la insulina. Entonces el objetivo es reemplazar la hormona deficiente y lograr la normoglucemia. Esto se logra a partir de una insulinoterapia con múltiples dosis, es decir, que yo tenga una insulina basal y que además tenga insulinas preprandiales. También lo puedo lograr a partir de la infusión por bomba de insulina con análogos de la insulina de acción rápida, ¿cierto? Y a partir de ese reemplazo yo logro disminuir las complicaciones micro y macrovasculares. Así lo demostró el estudio DCCT-EDIC.
en donde se analizó durante hasta 30 años de tratamiento y seguimiento qué pasaba con estas complicaciones micro y macrovasculares en los grupos que recibían esquemas de tratamientos intensivos como este. Sin embargo, a pesar de que pues, se ha demostrado esta disminución de las complicaciones, es difícil realmente replicar las variaciones que ocurren minuto a minuto en la secreción endógena de insulina. Entonces, pues es una limitación que cada vez logramos subsanar más, sobre todo con tecnología en diabetes, con las bombas de insulina. Entonces, pues el estudio de SST-DIC literalmente pues lo demostró muy claramente que disminuía tanto las complicaciones micro como macrovasculares, cosa que no se ha podido demostrar realmente las macrovasculares en diabetes tipo 2. Entonces, se va a preferir realmente el uso de análogos de insulina porque se asocian a mayor reducción de la glicada, mejor adherencia y menor riesgo de hipoglicemia. Bien, si quieren saber más acerca de la insulinoterapia en diabetes tipo 1, pueden dirigirse al video que tenemos en el canal de este tema. Y pues realmente en lo que más nos vamos a enfocar es en la insulinoterapia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuándo yo inicio insulinoterapia en este paciente? Entonces, cuando hay una hiperglicemia severa que es sintomática con o con cetonuria, cuando yo tengo una glicemia por encima de 300 miligramos decilitro, cuando tengo una glicada por encima de 9%, cuando tengo una dificultad para definir el tipo de diabetes por edad o por el comportamiento glicémico del paciente, me explico, es decir, por ejemplo, un paciente que tiene historial de autoinmunidad y tiene 30 años y no tiene, por ejemplo, sobrepeso, pues yo me pregunto como, venga, ¿será que sí es una diabetes tipo 2? Porque es que los factores de riesgo también le marcan para una diabetes tipo 1. Entonces, cuando no hay mucha claridad, pues en esos pacientes preferible manejarlos con insulina. Y cuando no haya tenido un control con los antidiabéticos orales. O sea, realmente esta indicación de glicada mayor a 9%, pues hay que tomarla con lupa, porque realmente con algunos antidiabéticos orales, si uno realmente logra ser adherente con terapia triple, podría llevarlos inclusive a metas, ¿sí? Entonces, si yo no he logrado con terapia antidiabética oral llevar a mi paciente a las metas que deseo, que usualmente en la gran mayoría de pacientes es una glicada de 7, pues es ahí cuando decido iniciar la insulinoterapia. Ahora, no se deben suspender los antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque particularmente los inhibidores del SGLT2 y los análogos del GLP-1 brindan efectos adicionales en reducción del riesgo cardiovascular y en evolución de la enfermedad renal. Ahora, hay algunos otros antidiabéticos orales que no tienen estos beneficios, como las sulfonilurias y como las tiazolidinedionas. En ese caso, pues eso sí se pueden suspender. Pero los que les dije previamente, idealmente no los suspendemos, sino que agregamos lo que se necesita de insulina para lograr la meta. Se prefiere el uso de análogos de insulina dado que se asocia a una mayor reducción de la glicada, una mejor adherencia y un menor riesgo de hipoglicemia. Y algo importante a resaltar acá es que la insulinoterapia no ha demostrado beneficios cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. Es por eso que no debemos quitar los antidiabéticos orales, especialmente inhibidores del SGLT2 y análogos del GLP-1, porque ellos sí han demostrado esos beneficios. Bien, entonces, ¿cómo inicio yo la insulinoterapia en un paciente con diabetes tipo 2? Si ya tiene la indicación, lo que deberíamos hacer es comenzar por una insulina basal. Entonces, el esquema basal consiste en administrar una dosis de insulina basal en la noche antes de dormir. ¿Y cómo la inicio? La inicio o con 10 unidades o con una dosis de 0.1 a 0.2 unidades kilo día subcutáneo. Ahora, ¿cómo voy a titular yo esa dosis? Entonces, para la monitorización, lo que hago es que hago una glucometría basal diaria en la mañana para ver qué tal le fue con la insulina durante la noche y la meta es que esté en un rango de 80 a 130 miligramos decilitro. Si yo estoy en ese rango, pues establezco esa dosis, pero si no, entonces lo que yo hago es que aumento 2 unidades cada 3 días con un máximo de 0.5 unidades por kilo. Ahora, pues obviamente uno no siempre va a tener al paciente al lado cada 3 días, entonces uno lo educa para que si sale por fuera de esas metas, o aumenta o reduzca, ¿cierto? Porque si yo lo que tengo es que está en hiperglicemia, pues le aumento, pero si lo que tengo es una hipoglicemia, pues le disminuyo. 2 unidades es el parámetro, ¿listo? Ahora, ya después de que yo he tenido a mi paciente con esta glucometría basal controlada, pues la glicada en teoría debería mejorar. Pero si la glicada si está en metas, pues establezco la dosis, pero si no está en metas, entonces debe ser que la glucometría está mal en otro momento del día que no es la noche. Entonces es en el día. Y si es en el día, entonces yo tengo que ver es las comidas, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de pasar a esto de añadir los bolos prandiales, hablemos un poco acerca de qué tipo de insulina basal utilizar.
Realmente se puede usar cualquiera, glargina, determir o degludec. Pero hilando un poco más fino, lo que nos han mostrado los estudios es que no hay diferencias en desenlaces de riesgo cardiovascular entre degludec y glargina U100, pero ojo con esto, sí hay diferencia en el riesgo de hipoglicemia. A degludec le va mejor, hace menos hipoglicemia que la glargina, pero que la glargina U100, ¿de acuerdo? Porque también hay un estudio que demostró que la glargina U300 tiene menos riesgo de hipoglicemia que la glargina U100. Ahora la pregunta sería, ¿hay algún estudio que compare degludec con glargina U300? Pues no lo hay. Hay un estudio que se llama el estudio Bright que mostró que no había una diferencia entre U300 y degludec. Sin embargo, hay como un problema metodológico porque particularmente se utilizó el mismo esquema de titulación cuando ambos tienen esquemas diferentes, ¿cierto? Entonces, pues, realmente no hay un estudio así muy sólido que nos demuestre cuál es mejor, si degludec o glargina U300. Entonces, pues podríamos utilizar cualquiera de los dos. Ahora, cuando ya yo entonces decidí que voy a añadir el bolo prandial porque no logré controlarlo con la basal, entonces yo voy a añadir el bolo de insulina rápida antes de la comida más grande del día. ¿Y en qué dosis lo voy a iniciar? 4 unidades o 10% de la basal. Entonces, ¿cómo lo monitorizo y lo ajusto? Vuelve y juega. Glucometrías. Entonces, hago la glucometría antes del almuerzo o antes de la cena, dependiendo cuál sea la comida más grande que yo escogí. Si fue el almuerzo, pues entonces hago la glucometría antes de la cena, ¿cierto? Entonces, si logro que la glucometría esté en metas, establezco la dosis. Si no, aumento 2 unidades cada 3 días. Y en cuanto a la glicada, pues entonces a los 3 meses la glicada debería mejorar, debería ya estar en metas. Sí, pues establezco entonces la dosis de mi esquema basal con un bolo plus, ¿cierto? Pero si no, pues quiere decir que muy probablemente el problema esté en el resto de las comidas. Entonces añado otro bolo a la segunda comida más copiosa o más grande del día. Y eventualmente puedo llegar hasta tener 3 bolos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, si ya llego a ese punto, pues el bolo se aplica exactamente con el mismo principio que el de la comida más grande, 4 unidades o 10% de la basal. Y la idea es que ya con eso, si yo ya tengo controlado al paciente en todas sus comidas del día y en la noche, pues la glicada debería estar normal, ¿cierto? Si no llega a estar normal, pues hay que comenzar a evaluar qué otras causas pueden estar elevando la glicada que no están relacionadas con el control glucométrico, porque yo tengo la evidencia con las glucometrías del día y de la noche de que la glucometría está controlada. ¿Listo? Entonces, esto básicamente se resume en estos esquemas que nos otorga la guía Diabetes Care, que otorga de hecho más opciones, pero pues digamos que la que más frecuentemente hemos utilizado en la práctica clínica es la que les nombré hace un momento. Entonces ellos nos dicen, si va a usar inyectables, primero utilice análogos del GLP-1. Si no lo logró con los análogos del GLP-1, entonces comience con una insulina basal. ¿Cómo la comienza? Como dijimos, 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades kilo día. Si usted logra el target, perfecto. Si no, añádale 2 unidades cada 3 días, ¿cierto? Ya, entonces ahí esto sería en cuanto a la basal. Si usted no logra controlarlo con la basal, entonces tiene que añadirle una insulina prandial, sobre todo si la glicada sigue aumentada. Entonces ya sabemos cómo añadir esa prandial. 4 unidades por día o 10% de la basal y puedo ir aumentando los bolos en caso de que la glicada no mejore, ¿cierto? Ahora, una perla adicional de esta revisión es que en los últimos años comienza a coger fuerza algo que son los inyectables duales. ¿Y qué son los inyectables duales? Es la combinación de una insulina basal con un análogo del GLP-1. Entonces tenemos, por ejemplo, Sultofi, que Sultofi es la combinación entre degludec y liraglutide. Y esta combinación, pues la vemos aquí en pantalla, se puede administrar cuando es un paciente naif que no ha recibido insulinas, en una dosis inicial de 10 unidades. Paciente no naif, una dosis inicial de 16 unidades. Y se titula 1 o 2 veces a la semana buscando metas de 72 a 90 miligramos decilitro en la glucometría del desayuno. Ahora, esto ha demostrado superioridad respecto a usar componentes aislados, es decir, es mejor tener Sultofi que tener glargina solo o es mejor tener Sultofi que tener liraglutide solo, pero no ha demostrado beneficio cardiovascular, que pues digamos que es algo que sí tenemos con el análogo del GLP-1, pero a dosis plenas. Estas son dosis bajas, entonces con las dosis bajas no logramos ese beneficio cardiovascular. Aquí tenemos el estudio Dual 1, que ese estudio Dual 1 pues lo que nos mostró es que efectivamente la glicada
se reducía considerablemente con el sultofi respecto a los componentes aislados y que el peso pues obviamente mejoraba respecto a la glargina sola, pero pues no respecto al liraglutide solo, porque el liraglutide solo es en altas dosis, pero sí tenemos un efecto de disminución del sobrepeso. Y como vemos, pues para el resto de parámetros también le va muy bien, tanto en la glicemia en ayuno, como en las dosis necesarias de Gludeq y de liraglutide. Entonces, pues parece que por todo lado es una estrategia muy interesante. Ahora, cuando evaluamos en el Dual 5 a sultofi contra glargina solita, aquí pues lo que vinimos a ver es que los pacientes se les reducía más la glicada que respecto a los que solo tenían glargina, ¿cierto? Entonces, en los pacientes con diabetes tipo 2 no controlada, que ya venían con glargina y con metformina, cuando les agregábamos el de liraglutide, pues teníamos unos resultados mejores que si lo dejábamos solo con la glargina. Pero entonces también uno se podría preguntar, pero bueno, esos son los que ya venían con glargina, pero entonces también tuvimos el estudio Dual 8, que el estudio Dual 8 miró qué tan bueno era el sultofi en pacientes que no habían utilizado previamente insulinas. Y se dieron cuenta que los pacientes que les poníamos sultofi primero se demoraban mucho más en requerir intensificación de la terapia que los que tenían solo la glargina. E inclusive también hay estudios como por ejemplo el Dual 7 que evalúan el sultofi versus el esquema basal bolo y no se demostró inferioridad. Entonces podemos utilizarlo. Además tuvo menos hipoglicemia que el esquema basal bolo. Entonces pues lo hace una opción muy atractiva realmente. ¿Y qué otro dual existe? Pues la competencia, que es glargina lixisenatide, que viene siendo Soliqua, ¿cierto? Entonces Soliqua tiene pues dos formas de presentación y a su vez se da una dosis si es naif u otra dosis si es no naif y se titula semanalmente hasta dosis máxima de 60 unidades buscando el mismo rango que habíamos hablado con sultofi. Ha demostrado superioridad respecto a sus componentes aislados, especialmente en seguridad, y ha demostrado no inferioridad en control glicémico. Y es importante que no tiene una dosis de beneficio cardiovascular. Lo mismo que hablábamos, pues son dosis bajas de el análogo de GLP-1. Entonces aquí tenemos el estudio Lixilan, donde pues pudimos evaluar cómo le iba a Soliqua versus glargina solo. Y le va mejor en términos tanto de glicada como de pérdida de peso. También hay estudios de el Lixilan contra el esquema basal bolo y también se demostró que le reduce la glicada y que tiene menos riesgo de hipoglicemia. Así que pues esta perla final la dejo como último mensaje para darnos cuenta que pues parece que los duales son un camino muy prometedor que está inclusive brindando mejores resultados que el mismísimo esquema basal bolo. Y que si vamos a escoger pues utilizar un esquema basal bolo pues siempre optar particularmente por los análogos de la insulina y si tengo que escoger una basal pues que sea principalmente de Gludeq porque tiene menos riesgo de hipoglicemia que glargina. También puedo escoger glargina U300 y todavía no podemos saber si es mejor glargina U300 que de Gludeq. Entonces esos son los mensajes más importantes y esto es pues lo que tenía para aportarles de insulinoterapia. Muchas gracias.